Nuevamente en la columna de Filosofía y Política para uruguayas y uruguayos en el exterior, a través del programa de Fogón en Fogón, con Radiográfica de Buenos Aires, venimos recogiendo voces de lo que nos identifica generacionalmente de distintos lugares, digamos, ¿no? Eso que se llama G83, la Semana del Estudiante. Algunos estaban en la dirección, otros estábamos en la base, otros estaban en los entornos, en la propia marcha. Y acá, tres personajes con las cuales yo me encontré en ese momento de distintos lugares, ¿no? Con Fernando Cáceres, estudiábamos para cura en el seminario. Él era estudiante del IPA, de literatura, trabajaba en el banco de noche, y venía Luis Mardones, que estudiaba literatura con él, y habían debates políticos de los cuales yo era parte. Y en la esquina, a 2 cuadras, había una estación de servicio de la ESO, creo, donde Alejandro Collazo trabajaba y también de la Yale. estudiaba. El Ayel, perdón, el Ayel, tenés razón, el Ayel. Bueno, viste, la memoria nos falla. Pero la clave era que ese espacio adquiría otra característica, que era la búsqueda de debates donde estaban actores políticos detrás, muchas veces, ¿no? De identificación de la juventud socialista, de actores de izquierda independiente, que luego se configuraron en un espacio político. Bien, entonces, a mí me gustaría, en este primer bloque, en unos minutos, que cada uno pueda autorreferenciarse en el sentido de decir, bueno, en esa etapa, ¿qué recuerda, qué trae a la memoria, ¿no? Que distingue en cierta singularidad a la generación que queremos transmitir. ¿Quién quiere comenzar? No sé, capaz que Fernando, que en realidad, como compartíamos un espacio, y fue quien me presentó a Luis y Alejandro. Bueno, en realidad recordar esas épocas me traen a la memoria quizás de los momentos más trascendentes de mi vida, del camino de mi vida, y, y siempre he pensado que en aquella época nos batíamos y debatíamos sobre los temas quizás más importantes del ser humano, por lo menos para mí. Eh, la libertad, los derechos, las condiciones de convivencia en una sociedad, y, y lo hacíamos desde la perspectiva de la esperanza. O sea que muchas cosas trascendentes juntas en un periodo histórico en el que veníamos jóvenes en la condición de estudiantes, pero procedentes de distintos ámbitos, a batirnos y debatirnos por estos temas. Y, y yo le sumaría a esos valores o a esos centros de interés el hecho de que lo hacíamos con mucha alegría. Lo recuerdo como una etapa en la que el contraste era muy alto entre las condiciones muy duras de vida, condiciones opresivas de vida, y sin embargo, por por los escasos caminos de encuentro que teníamos, podíamos vivir una esperanza con alegría y con un sentido eh, mucho más amplio que el de las afinidades más finas eh, de nuestras sensibilidades, ideologías y creencias personales. Eso es lo que me viene a la cabeza Digo algo no como para primera de reflexión. caricatura, ¿no? Esto que decís, ¿no? En aquel momento nos generaba esperanza la revolución nicaragüense, cristianismo y marxismo. No para que lo digas ahora, pero hoy y desde el hoy también esas contradicciones de aquellos momentos y aquellas esperanzas. Y a vos, Luis, ¿qué, qué te recuerda? ¿Qué memoria querés hacer desde tu experiencia personal, digamos, ¿no? Es parecido a a lo que estaba refiriendo Fernando, ¿no? Si hay si hay dos notas que para mí se desprenden categóricamente caracterizando esa época, son esperanza y entusiasmo, ¿no? Este, a niveles muy difíciles
de reeditar o de repetir, son circunstancias históricas excepcionales, ¿verdad? Yo creo que luego de la recuperación de la democracia se produce una vuelta a la normalidad. Nosotros tampoco podemos pretender ni aspirar a que aquello que vivimos sea un estado permanente en la vida de los países o de las sociedades. Ese nivel de esperanza, ese nivel de entusiasmo respondió a un contexto muy particular, pero Fernando lo marcaba muy bien. Hay un poema de Mario Benedetti que más o menos dice, pero me queda y no tengo vergüenza, nostalgia del exilio. Y yo creo que es una expresión bien lograda. Eh, Tiene que aclarar que no siente vergüenza al decirlo, porque cuando uno habla de exilio, habla de dictadura, habla de tiranía, habla de opresión, habla de censura, habla de miedo, habla de terror, ¿verdad? Pero al mismo tiempo es una época en la cual se construyen lazos, se construyen vínculos, eh, se une uno de una manera a la gente, a las compañeras, a los compañeros, que luego también es muy difícil de volver a vivir una experiencia similar en intensidad. Entonces, parecido a eso que dice Mario, ¿verdad? Uno dice, bueno, a veces uno siente nostalgia de esa época. Claro, esa época era una época con presos políticos, con persecución, incluso avanzado el proceso cercano a la marcha del estudiante del 83, y eso con episodios represivos muy duros, tardíos, pero muy duros, muy salvajes, ¿no? Eh, pero claramente las notas eran esperanza y entusiasmo, a diferencia, creo yo, de la etapa de la dictadura que va hasta 1980, ¿no? Donde realmente ahí sí eh, era sombrío, era dictatorial y era sin esperanza y sin entusiasmo. Yo creo que es a partir del 80, con hitos 80, 82, 83, 84, a donde se va produciendo esto que Fernando caracterizaba bien, ¿verdad? Perfecto. Digo, hay algo, una singularidad. Roberto Elizalde en una de las columnas decía y retomaba Rila que de alguna manera lo político, el Frente Amplio, que estaba también siendo parte del proceso, es la última comunidad de sangre, ¿no? Decía, bueno, Sí, se consolidó en lo social y en lo político una comunidad de sangre que vincula en distintos aspectos y que, como dice ahora Luis, evidentemente tiene una particularidad no repetible porque justamente en su partener significaría la pérdida de muchos aspectos, pero a la vez lo que tensiona en el valor de la esperanza de la convocatoria que generó. Y vos, Alejandro, ¿qué te trae a la memoria para ir cerrando esta primera intervención? Eh, yo tengo un itinerario parecido y distinto a la vez. Yo viví casi toda la dictadura en Buenos Aires. Eh, yo viví me fui en noviembre del 74, mi familia se fue al exilio. Volví en marzo, volví yo solo en marzo del 82 con la intención de ingresar a LIPA y volver al Uruguay y conseguir laburo. Y por eso termino en la estación de servicio que vos mencionabas, que estuve en el 82, encontraba algunas changas y en marzo del 83 un querido primo compró la estación y bueno, me llevó a trabajar ahí, estuve 5 años, tuve más tiempo que él porque él la vendió a los 2 años, pero ese era un punto de encuentro porque si bien en el IPA, no voy a reiterar lo que decían Luis y el Cacerola, éramos un núcleo que alternábamos entre ACEP y la FEU clandestina y el Frente Amplio clandestino, y le poníamos nombres a las distintas reuniones. Este, Ahí encontré el mundo de los trabajadores, el mundo de compañeros que también tenían familia en el exilio, algunos de ellos, y la pelea por la subsistencia. Era duro en esos años, hoy uno lo mira a la distancia, era duro en lo económico, pero era duro en el 83, no teníamos claro si en el 84 se producía la salida de las elecciones y la vuelta a la democracia. Eso fue una pelea que se fue dando permanentemente, entonces también había
además de todas esas perspectivas, había una enorme incertidumbre obviamente, y una esperanza y una decisión de pelear por la salida de la dictadura, que era el objetivo central. Lo que decía Luis, había presos, había mucha gente exiliada. Yo creo que de los que estamos acá casi todos teníamos familia en el exilio, y también marcaba parte de nuestras actividades y de nuestras preocupaciones de cotidianas, ¿no? Y en el 83 empecé mi convivencia con Alicia, que llevamos 40 años, hija de un militar preso que estaba preso en ese momento. Entonces, se conjugaban un montón de situaciones y de mundos distintos que todo confluía en la necesidad de la salida democrática, que tanta incertidumbre generaba. Ahí va. Y todas esas cuestiones vitales, ¿no? O sea, que también nos identificaron. Me parece que está bueno como un primer paso a contar, compartir, con la pretensión de que lo de nuestra generación no sea mejor que lo de las actuales, ¿no? Pero simplemente distinto, y sería bueno que pueda ser una oportunidad para escucharse con otras generaciones. Así que les agradezco mucho este primer módulo, bloque de la columna para que La mejor generación siempre es la que está por venir. totalmente. Buena cosa esa, ¿no? Buena cosa. De hecho, bueno, entre las cosas que hago en el fondo de casa, entre las múltiples debates, uno va a hacer encontrarse las nuevas generaciones con nuestra generación, los que tengan ganas. Bien, muchas gracias. A ti. Canta la murga por otro carnaval. Reviva